¿Qué tal, estudiantes? Esta semana 5 de lo que sería la materia de matemáticas vamos a estar hablando sobre conceptos básicos, o sea, conceptos de la geometría básica. Estaremos hablando de áreas y volúmenes de las distintas figuras geométricas básicas que tenemos. Es importante siempre conocer el área y el volumen de diferentes figuras geométricas, en las que hoy en día se ven representadas distintas edificaciones, objetos del hogar, entre otros, los cuales no pudiesen ser construidos sin la debida información de la figura que provienen. El área de una figura geométrica, por su parte, hace referencia al tamaño de la superficie, la cantidad de espacio dentro de los límites del objeto plano bidimensional. El volumen es una magnitud escalar definida como la extensión en tres dimensiones de una región del espacio, o de la misma forma es una magnitud derivada de la longitud ya periódica. Áreas de una figura geométrica. El área es el espacio que queda encerrado entre los límites de cierta figura. Para calcular área de algunas de las figuras geométricas se utilizan una serie de fórmulas ya preestablecidas, ¿verdad? Como ejemplo tenemos el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. El área de un cuadrado sería su lado al cuadrado. Y el área de un rectángulo sería base por altura o también largo por ancho. Tenemos, como ven acá, esto sería un prisma rectangular. Tenemos altura y el largo, que sería la base, ¿verdad? Entonces sería lo mismo también que decir largo por ancho en cuanto al área de un rectángulo. ¿Cómo calcular el área de las figuras geométricas? Bueno, el área puede ser definida como la medida de la superficie y se descubre a partir de multiplicar la base por la altura en cuanto al rectángulo, ¿verdad? Utilizamos esta expresión cuando vamos a calcular la superficie, por ejemplo, de un campo de fútbol u otro deporte. Se utiliza esta fórmula, ¿verdad? Porque el campo de fútbol tiene una forma rectangular siempre. Acá tenemos un ejemplo de un campo de fútbol que tiene dimensiones de 12 por 9, ¿verdad? Centímetros. Es a nada más de lo que sería representación en un plano, ¿verdad? En cuanto a los volúmenes de las figuras geométricas, el volumen es una medida que calcula el espacio que ocupa un cuerpo geométrico. El volumen ya es de tres dimensiones, es en 3D. También se puede entender como el espacio comprendido dentro del área de un cuerpo geométrico. La capacidad es un concepto equivalente al volumen, pero se refiere al volumen que puede contener un recipiente o cuerpo vacío. Acá ya tenemos, como ven, ya tenemos tres dimensiones, sería altura, longitud y la profundidad, ¿verdad? El volumen se trata de una magnitud que está derivada de la longitud, ya que se haya realizando la multiplicación de la longitud, el ancho y la altura. Acá, como ven, tenemos algunas figuras con representación del volumen, ya, ¿verdad? ¿Cómo calcular el volumen de las figuras geométricas? El volumen corresponde al espacio que la forma ocupa. Por lo tanto, es la multiplicación de la altura por el ancho y por el largo. Acá, por ejemplo, tenemos una piscina, ¿verdad? Tenemos la altura por el ancho por el largo. El volumen sirve, por ejemplo, cuando queremos calcular la cantidad de agua de una piscina, como está diciendo, una piscina. Para calcular el volumen se hace altura por ancho por largo. Acá tenemos una piscina de otra figura, entonces se calcula el volumen de la piscina 1 más la piscina 2 y al hacer la suma tenemos el volumen total. Volumen de un cilindro.
Es considerado como una forma geométrica simple. Su cálculo es muy fácil de hacer. La fórmula que hay que utilizar es igual a la altura por pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado sería el área de base del cilindro, ¿verdad? En este caso es una circunferencia. El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Lo que quiere decir que el volumen lo hallaremos al tener la altura y el radio, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es saber la medida del radio. Si se tiene el diámetro del círculo, hay que dividirlo por 2 y se obtendrá el radio. También puede conseguirse dividiendo la circunferencia entre 2pi para poder calcular la base del área circular. Se debe usar la misma fórmula con la que saber el área de un círculo, ¿verdad? Como lo está diciendo, pi por radio al cuadrado sería el área de un círculo, ¿verdad? También el diámetro se puede dividir por 2 por pi porque sería la fórmula del perímetro de una circunferencia, ¿verdad? Entonces, al espejar, quedaría la fórmula para hallar el radio de un círculo. El volumen de una esfera. Para poder calcular el volumen de una esfera, hay que conocer la medida del radio, que es el segmento que une las esferas con cualquier punto de su superficie. Una vez que se sepa cuál es el radio, se debe aplicar la fórmula del volumen, que sería 4/3 por pi por radio al cubo, lo que permitirá poder calcular el volumen de una esfera. Como vemos acá en la figura, tenemos en este caso una pelota de básquet, ¿verdad? Eso sería una esfera. Y tenemos el radio. Como ven, el área sería igual a 4 pi por radio al cuadrado. Y el volumen sería 4/3 pi por radio al cuadrado. Volumen de un cono. La fórmula para calcular el volumen de un cono es igual a altura por pi por r al cuadrado dividido 3. Si se tienen los datos como el radio y la altura, saber el volumen es muy fácil. Hay que buscar el diámetro del cono y lo dividiremos por 2, con lo que conseguiremos el radio. Si se tiene la circunferencia, hay que dividirla entre 2pi para conseguir el diámetro, como habíamos visto en el caso del cilindro, y después entre 2 para saber la misma medida del radio. Si no se cuenta con la altura del cono, puede conseguirse al medirlo con una regla. La altura debe estar representada siguiendo el mismo sistema de medida que el radio. Como ven, acá tenemos lo que sería el cono. Tenemos nuevamente como base un círculo. Tenemos la altura inclinada, radio, la apertura, que sería el ángulo, y la altura. Tenemos aquí la fórmula del área de un cilindro, la cara, y también el volumen, que es igual a pi por altura por r al cuadrado sobre 3. En cuanto al cubo, lo primero que hay que hacer es medir la longitud de uno de los lados. En cuanto al cubo, no es más sencillo lo que sería el cálculo de su volumen. Acá, como ven, tenemos no importa cuál se mide, dado que todos son iguales, dado que es un poliedro regular, ¿verdad? Un poliedro regular, todas sus caras son iguales. La fórmula para calcular el volumen de un cubo es igual a la longitud de su arista elevada al cubo, y la fórmula quedaría igual a B es igual a la arista elevada al cubo, ¿verdad? La arista sería
las, las rectas o los segmentos que unen dos caras de un poliedro. Y todas las aristas de un cubo son iguales. Entonces tendríamos base por altura, por el espesor, por el ancho, entonces la arista del cubo. Si la arista del cubo al que queremos calcular, su volumen tiene 6 centímetros, por ejemplo, hay que sustituir este valor en la fórmula, quedando así, que igual el volumen sería igual a 6 al cubo. 6 por 6 por 6 es 216 centímetros cúbicos, con lo que ya tendremos el volumen del cubo. En cuanto a lo de un prisma, el volumen de un prisma rectangular, donde sus medidas, como por ejemplo, son 4 y 3 centímetros para el área de base y 5 centímetros para la altura. Conociendo este dato es muy fácil saber cuál es el volumen. Ahora podemos hacer el cálculo del área de la base. Lo que se hace primero es el área de la base, que sería 4 por 3, porque es un rectángulo, como dice prisma rectangular. 4 por 3 sería 12, y multiplicado por la altura, que sería 5, son 60 centímetros. Este sería el volumen del prisma rectangular, 60 centímetros cúbicos, porque es área de base por altura, y área de base sería 4 por 3, ¿verdad? Como ya tuvimos, listo. Tenemos acá un prisma recto y acá tenemos un prisma oblicuo. En cuanto a las áreas de las figuras planas, es una medida de extensión de una superficie. En las áreas de las superficies planas o polígonos, que son superficies planas de lados rectos, estas pueden triangularse para obtener sus áreas. Entre los polígonos tenemos el triángulo, rectángulo, rombo, cuadrado, romboide y trapecio. El rectángulo sería, como le había dicho ya, largo por ancho. El cuadrado sería lado al cuadrado. Tenemos el rombo, que es el área del rombo. Tenemos que es diagonal mayor por diagonal menor dividido por 2. Después tenemos ya el triángulo, que sería base por altura sobre 2. Tenemos el trapecio, el polígono regular, el círculo, que es pi por radio al cuadrado. Características de las figuras planas. Comprende la superficie o extensión dentro de una figura. Se expresa en unidades de medida que denominamos superficiales. El área es un concepto métrico que requiere que el espacio donde se define o especifica una medida representa la medida en que la figura ocupa el espacio. El área del triángulo. El área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido 2, como ya les había dicho. La altura es la recta perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o su prolongación. Acá tenemos un vértice prolongado al otro lado, que sería la altura, ¿verdad? Áreas de cuadriláteros. Para calcular el área de distintas figuras geométricas como los cuadriláteros se usan procedimientos más sencillos que contar uno por uno los cuadritos. Esta forma depende de la figura que se trata. A continuación vamos a ver cómo tenemos la fórmula de las áreas: cuadrado, rombo, rectángulo, trapecio. El de un cuadrado es el más sencillo, ya que todos sus lados son iguales, ¿verdad? Entonces tenemos que el área es lado por lado o lado al cuadrado. En cuanto a un rectángulo, es el producto de la base por la altura o el largo por el ancho. En cuanto al rombo, como ya lo había mencionado, existen varias fórmulas para calcular el área de un rombo, ¿verdad? La más común es mediante las dos diagonales del rombo. Las diagonales de un rombo son perpendiculares. Y el área es la mitad, sería la diagonal mayor por la diagonal menor dividido 2.
la diagonal más larga por la diagonal más corta, dividido 2. Un romboide. El área de un romboide es el resultado de multiplicar la base por la altura. Dicha altura es un segmento perpendicular que mide la distancia a su lado paralelo. Acá tenemos, por ejemplo, acá ven la altura sería la equivalente al segmento comprendido entre un vértice prolongado hacia el otro segmento de la base, ¿verdad? Tenemos entonces que el área sería base por altura. En cuanto a los trapecios, el área del trapecio se calcula a partir de su altura y las dos bases. Es el resultado de las bases por la altura y la cual se divide entre dos, ¿verdad? El trapecio tiene dos bases, tenía una base mayor, una base menor y una altura, ¿verdad? Entonces el área es igual a la suma de las bases por la altura dividido 2. En cuanto al pentágono, el área de un pentágono es el resultado de multiplicar el perímetro por apotema y dividir entre 2. Entonces sería perímetro del pentágono por su apotema dividido 2. El apotema de un pentágono es la línea que une el centro del polígono con el punto medio de cualquiera de sus lados, ¿verdad? Eso sería el apotema del pentágono. En cuanto al área de un paralelogramo, para calcular el área de un paralelogramo hay que conocer la longitud de la altura relativa a uno de sus lados, sea la base, el lado B, y la altura h relativa a la base. El área del paralelogramo es el producto de la base y la altura. Tenemos que el área de un paralelogramo es base por altura, ¿verdad? El trapecio ya hablamos, ya vimos cómo era. El área de polígonos regulares. El área de un polígono regular es igual a la mitad del producto del perímetro por el apotema, ¿verdad? Como ya vimos el caso del pentágono, ¿verdad? En cuanto a los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Lo mismo sería para un hexágono. En cuanto a las figuras circulares del círculo, un círculo es el lugar geométrico de los puntos de plano cuya distancia a otro punto fijo llamado centro es menor o igual que la longitud del radio. Es el conjunto de los puntos de un plano que se encuentran contenidos en una circunferencia. Acá tenemos un círculo y tenemos el radio, ¿verdad? El área del círculo. El área del círculo es igual al producto de pi por el radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro. También se puede calcular el área conociendo el diámetro, ya que este es el doble del radio, como le dije. Como un círculo es un polígono regular de infinitos lados, podemos aplicar la fórmula general del área del polígono regular, que es perímetro por apotema sobre 2. Entonces sería igual a el perímetro de 2pi por radio, lo que sería la circunferencia, ¿verdad?, de un círculo, por radio, ya que el radio sería el apotema en este caso, dividido. Entonces tenemos que sería 2pi por radio al cuadrado sobre 2, se simplifica el 2 con el 2 y tenemos que es pi por radio al cuadrado. En cuanto a la corona circular, el área de la corona circular es igual al área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Tenemos acá entonces pi por r mayor al cuadrado menos r menor al cuadrado. Esto nada más por factor común, ¿verdad? Porque sería el área
del círculo mayor menos del círculo menor, ¿verdad? Y como pi es común en ambos miembros, se le saca factor común y tenemos esta expresión. El valor de pi siempre es 3,14. Ahora, área del sector circular. El área del sector circular es igual al área del círculo multiplicada por el número de lados y dividido por 360. Todos los círculos tienen una amplitud de 360 grados, por lo tanto el área que corresponde a un grado será el área total del círculo entre 360 grados. Si esto lo multiplicamos por el número de grados del sector circular, obtendremos el área del sector circular. Los cuerpos geométricos. Un sólido o cuerpo geométrico es una figura de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen, como ya habíamos visto anteriormente. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? La clasificación, los cuerpos geométricos pueden ser poliedros y cuerpos redondos. Los poliedros. La palabra poliedro proviene del griego y significa muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todos polígonos, que serían figuras geométricas planas, por lo tanto todas tienen sus caras planas, ¿verdad? Como los polígonos. Los elementos en un poliedro son caras, aristas y vértices. Las caras son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se intersectan entre sí. Acá tenemos las caras, ¿verdad? La arista es la línea que une dos caras de un poliedro. Por ejemplo, en un cubo hay 12 aristas, ¿verdad? La arista sería esta, que une esta cara con esta cara, esta cara con esta cara. El vértice son los puntos donde se intersectan 3 o más aristas. Clases de poliedros. Se distinguen dos clases de poliedros. Los poliedros regulares son aquellos cuyas caras son todas polígonos regulares iguales y coincide el mismo número de ellas en cada vértice. Como ejemplo tenemos el tetraedro, cuya superficie está formada por 4 triángulos equiláteros iguales. Es uno de los 5 sólidos platónicos. Según el teorema de Euler para poliedros, el tetraedro tiene 4 caras, 6 aristas y 4 vértices. En cada uno de sus vértices concurren 3 caras. Un tetraedro no tiene diagonales. Después tenemos el cubo, que es un hexaedro regular, que está compuesto por 6 cuadrados iguales. Tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. También el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro. En cuanto a los poliedros irregulares, los poliedros son irregulares cuando los polígonos o figuras geométricas planas que lo forman no son todos iguales. Por ejemplo, una piedra preciosa tallada o los caireles de una lámpara, ¿verdad? La representación gráfica de los cuerpos geométricos en general presenta la dificultad de que teniendo 3 dimensiones solamente puede representarse en el plano 2 dimensiones, por lo cual se recurre a una técnica de dibujo que es la perspectiva, ¿verdad? Que permite dar la sensación tridimensional. El tetraedro tiene 4 caras, pueden encontrarse su categoría de trirectángulo, que tiene 3 caras, que son triángulos rectos, ¿verdad? Estos son aquellos que poseen un ángulo recto. Así todos estos triángulos se unen en un solo vértice. De otro lado tenemos el tetraedro isofacial, cuya base es un triángulo rectángulo y a su vez las 3 caras son triángulos isósceles. Está el pentaedro, poliedro de 5 caras, hexaedro, hectaedro, octaedro, enaedro, ¿verdad? Los prismas tienen 2 caras idénticas y paralelas, no se cruzan ni al ser extendidas, llamadas bases, y son 2 polígonos cualesquiera. Asimismo, las caras laterales son paralelogramos, cuadrados, rectángulos, rombos o romboides. Su número de caras es igual al número de lados que tienen las caras paralelas más 2. Es decir, si las bases son pentágonos, el número total de caras sería 7.
Después tenemos las pirámides. Están constituidas por una base que es un polígono cualquiera y otras caras laterales que son triángulos que se unen en un punto en común vértice. Pueden existir pirámides con muchas caras o lados. Está el convexo, el cóncavo. Si al unir cualquier par de puntos del poliedro es posible hacerlo dibujando una línea recta que no pase por fuera de la figura. Y el cóncavo si se puede hallar al menos dos puntos del poliedro que pueden ser unidos solo por una línea recta que no se mantenga siempre dentro de la figura, ¿verdad? Después tenemos la clasificación de los poliedros irregulares. Y básicamente se clasifican en prisma o pirámide, y los prismas y pirámides son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos. Los prismas tienen dos caras paralelas iguales llamadas base, el resto de sus caras son paralelogramas. Las pirámides tienen una base y el resto de las caras son un triángulo. Los cuerpos redondos son cuerpos geométricos compuestos total o parcialmente por figuras geométricas curvas, como por ejemplo el cilindro, la esfera o el cono. Ya hablamos del cono, el cilindro, ya habíamos hablado de su volumen, área de base como un círculo. También ya hablamos de la esfera. Y esto fue lo que estaríamos desarrollando por esta semana, ¿verdad? Lo que serían los conceptos básicos de la geometría en cuanto a lo que sería áreas y volúmenes de figuras geométricas básicas. Pueden ir investigando, leyendo más sobre esto para que puedan fijar más los conocimientos y también ir resolviendo ejercicios en cuanto al cálculo de áreas y volúmenes para la figura. Es todo por esta clase y nos vemos en la próxima.